Bueno, vamos a comenzar con patrón intersticial. Básicamente la afección del intersticio pulmonar, el intersticio es el tejido conectivo sumado a lo que lleva el tejido conectivo como los bronquios, también parte del sostén de tejido de sostén alveolar, eh, y junto con el bronquio va los linfáticos, arterias y venas. Es decir, que si nosotros vemos, algunos dividen el intersticio pulmonar en septal, cuando está hablando de que el tabique conectivo y eje conectivo separa sacos alveolares; centrolobulillar, cuando se refieren a la parte del intersticio que va camino hacia los sacos alveolares y que por lo tanto sería esta parte, lleva en su trayecto lo que sería el bronquio, la arteria, la vena y el linfático; y en perialveolar, o perisacular, que es el tejido conectivo que rodea los sacos alveolares. Si uno ve acá, ve acinos alveolares que tendrían aire, pero hay un tejido conectivo, y en el eje central del tejido conectivo está la parte vascular, porque tiene que haber vasos sanguíneos que rodeen al alveolo para eliminar a través del alveolo, hacer el intercambio gaseoso, darle el dióxido de carbono y tomar el oxígeno; y también parte del eje bronquial que lleva el aire hacia los alveolos. Entonces lo dividen en centro lobulillar, que sería la trama más central; el septal, que divide segmentos, subsegmentos, sacos alveolares; y el perialveolar. Si uno hace una microscopía radiológica, se va a dar cuenta que el intersticio tiene, por ejemplo, sacos alveolares que están rodeados de este intersticio, porque este intersticio es tejido conectivo que tiene vasos sanguíneos. Entonces el alveolo tiene aire y este alveolo le da el oxígeno al vaso sanguíneo que está en el intersticio perialveolar, y el vaso sanguíneo le da el dióxido de carbono. Entonces se produce el intercambio gaseoso. La célula fundamental del alveolo son las células endoteliales y las células productoras de sustancias surfactantes. Hay algunas células que se llaman células del polvo, que cuando entra polvillo en el aire absorben ese polvillo y depuran y mantienen el aire limpio. Pero tiene que estar rodeado sí o sí el alveolo, para tener una funcionalidad de intercambio, tiene que estar rodeado de un eje vascular. Entonces tiene que haber un tejido vascular, un vaso sanguíneo. El vaso sanguíneo tiene que tener un tejido de sostén, no puede estar en el aire, y eso se llama tejido conectivo. Y ese tejido conectivo, ese intersticio que tiene alrededor el alveolo, con la arteria, vena, vasos linfáticos, tejido fibroblasto, tejido conectivo, es lo que se llama intersticio perialveolar, que sería un poquito esto que está acá, ¿no? Pero por supuesto, para llegar a este alveolo tiene que haber un bronquiolo terminal, que también va rodeado de tejido conectivo. Entonces este alveolo recibe el aire del bronquio, y a su vez el bronquiolo terminal viene de un intersticio más central, que es esto que le llamamos centro lobulillar, que es el intersticio más del hilio pulmonar. Salen las arterias pulmonares, sale la parte centro lobulillar, la parte más central, y el septal, que es el intersticio que separa la parte de un segmento o subsegmento alveolar de otro. Digamos, el pulmón tiene aire y intersticio,
y el intersticio es el que contiene los bronquios, la arteria, la vena y los linfáticos. Bien, necesarios. El alveolo tiene el aire. Bueno, cuando la enfermedad afecta no al alveolo, sino que afecta al tejido conectivo o a lo que el tejido conectivo lleva, sea la arteria, la vena, el linfático o el bronquio, le llamamos una afección intersticial. O sea, si yo voy a la base de una imagen de patrón intersticial, tengo que decir son líneas. Porque, volvemos a la imagen de recién, si se engruesa todo esto que ustedes están viendo acá, que yo les marco, todo son líneas. Son todas líneas. Si yo provoco un engrosamiento voy a esta otra imagen, de todo el tejido intersticial, sea septal, sea el más centroiliar, o sea el que rodea el saco alveolar, en definitiva, si yo produzco una afección intersticial, voy a tener líneas. ¿Correcto? Entonces, la base de la imagen son líneas. Normalmente lo vemos al intersticio. Es lo que le llaman trama broncovascular o trama peribroncovascular, pero el término correcto es intersticio broncovascular. Ese es el término correcto. Intersticio broncovascular porque es tejido conectivo, bronquios y vasos sanguíneos y linfáticos. Y de los sanguíneos, arterias y venas. Todo va en el intersticio. Entonces el intersticio broncovascular. Cuando se afecta ese intersticio broncovascular, se engruesa. Cuando se engruesa, lo que vemos son líneas. Líneas. Correcto. Entonces, si nosotros hacemos una magnificación, yo estoy magnificando ese intersticio cuando está engrosado, cada vez más grande. ¿Y qué pasa? Aparece un punto central que es que el entrecruzamiento de muchas líneas engrosadas termina dando un pseudonódulo llamado nodulillo intersticial, que está formado, no es un verdadero nódulo, es que entrecruzo esta línea, entrecruzo esa línea, entrecruzo esa línea, y en la zona de entrecruzamiento se ve como un espesamiento que al ojo humano me parece un micro nódulo, que en realidad no es un nódulo, es el mismo entrecruzamiento de la trama, del retículo, de las líneas que forman el intersticio. Vuelvo a la imagen de recién, que es interesante. Esperen un segundo, vamos a volver a esa imagen. Acá. Fíjense que acá hay un engrosamiento del intersticio que está demarcado en algunas zonas. Por ejemplo, esto blanco, opaco, está engrosado, esto blanco está opaco, esto blanco, todo esto está engrosado, ¿correcto? Y fíjense ahí esa imagen blanca, opaca, como un nodulillo. Pero en realidad no es un nodulillo, lo mismo que esto, lo mismo que este espesamiento. Este espesamiento, que es prácticamente, esto es una microradiografía, al estar tantas líneas cruzadas y engrosadas, es como si yo les digo, ¿qué ven ahí? Y ustedes me dicen, ven una mano. En realidad estamos varios dedos entrecruzándolos, y cuando los entrecruzamos, los dedos los entrecruzamos, terminan viendo como algo sólido, que son mis manos. Pero en realidad está formada por el entrecruzamiento de estas líneas, de los dedos. Pero al entrecruzarse, forman como una sola zona, como un magma único, que es
esto que parece sólido, 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 y que en la macro, no en la micro, en la macro, al ojo humano parecen como nodulillos. En realidad, este entrecruzamiento, si yo le hago lo agrando, si yo lo voy agrandando, empiezo y demuestro que en el entrecruzamiento aparece como un nódulo, que es un pseudonódulo, falso nódulo. Le llaman nodulillo, porque es microscópico, intersticial, nodulillo intersticial. Es decir, el ojo humano ve como nódulo pequeño la superposición de líneas. Acá hay una superposición de líneas. ¿Bien? Y uno ve como nodulillos pequeños, nódulos pequeños, que en realidad son los dedos míos entrecruzados, ¡trac! Y le digo, ¿qué ven? Todo sólido, no, eran líneas. Las entrecruzo y parece sólido. Entonces ven un patrón lineal junto con pequeños nodulillos microscópicos, o no microscópicos porque lo ven al microscopio, sino que al microscopio pueden que se den cuenta, como vieron en la microradiología, que no son nódulos verdaderos, son pseudonódulos. Pero al ojo humano parecen pequeños nodulillos que están formados por el entrecruzamiento de líneas. Ese es el patrón intersticial, el engrosamiento del intersticio. ¿Bien? Acá lo ven. ¿Ven? Un engrosamiento del intersticio. No es un patrón alveolar, porque el patrón alveolar es cuando hablábamos que el aire del saco alveolar y del alveolo era reemplazado por líquido. No es un patrón de atelectasia, porque es cuando el aire falta. Acá lo patológico es lo que rodea el alveolo, lo que rodea el bronquio, lo que rodea el saco alveolar, es la parte perimetral, periférica. El patrón está definido como retículo nodulillar, no porque hayan verdaderos nódulos, son entrecruzamientos del retículo que dan, cuando esta microradiografía la transformo en una radiografía, en una tomografía, veo líneas, líneas, líneas y como pequeños puntos blancos por todos lados, punto blanco, punto blanco, punto blanco, puntos. La palabra es puntos, no nódulo. Por eso se llama nodulillar, no nodular, nodulillar, de chiquitito, porque son falsos nódulos. El patrón intersticial da un patrón reticular verdadero porque es un retículo. El intersticio es un entrecruzamiento de líneas que al engrosarse dan un retículo. Pero el entrecruzamiento engrosado al ojo humano parece que hay nódulos, puntos blancos, micronódulos, puntos blancos. Son pseudonódulos, falsos. Entonces un patrón retículo nodulillar responde al engrosamiento, fíjense, conectivo peribroncovascular y se confunde con un engrosamiento de pared bronquial y dilatación vascular. Es decir, si yo voy a lo... No sigan leyendo, veamos, vamos por parte. Si yo hablo de intersticio, el término correcto es el tejido conectivo que rodea el vaso sanguíneo al bronquio y dentro del vaso sanguíneo a la arteria, a la vena y al linfático. Todo eso va. Ahora, en realidad, el patrón retículo nodulillar puede representar un verdadero engrosamiento del intersticio, o sea, del tejido conectivo que rodea a la pared bronquial, que rodea a la arteria, a la vena, al linfático. Pero también me va a dar el mismo engrosamiento una dilatación vascular, sea de la arteria o de la vena o del linfático, o un engrosamiento de la pared bronquial. Y yo no puedo exactamente decir que esto está engrosado porque están dilatados los vasos sanguíneos, porque están dilatados los linfáticos, porque están engrosadas las paredes de la arteria, porque están engrosadas las paredes de los linfáticos,
o porque está engrosado el intersticio, o sea, el tejido conectivo de sostén. En realidad, le llamamos intersticio como si todo fuera tejido intersticial, tejido conectivo. No es así, porque yo veo un retículo nodulillar, un patrón reticular de líneas engrosadas que se entrecruzan, que forman pseudonódulo, le llamo patrón retículo nodulillar, en forma genérica decimos patrón intersticial, y puede ser que tenga dilatadas las venas, puede ser que tenga dilatados los linfáticos, puede ser que tenga dilatadas las arterias, puede ser que tenga engrosada la pared bronquial, puede ser que el intersticio sea realmente el tejido conectivo el engrosado. Y en forma genérica se le llama intersticio broncovascular, porque yo no puedo hacer ni por tomografía ni por radiología microradiología, o sea, decir en la arteria, en la vena. No puedo. Yo puedo decir, es un patrón intersticial. Lo lógico sería decir, es un patrón intersticio broncovascular. ¿Y por qué así? Y porque yo no sé si son los vasos, si es el bronquio o es el intersticio. Pero en términos genéricos van a encontrar terminología que los confunde. Va a venir un médico y les va a decir, tiene reforzada la trama broncovascular. Reforzada, como que está aumentada, la trama broncovascular. Intersticio, patrón intersticial. Va a venir otro y va a decir, tiene un patrón intersticial peribroncovascular, como si supiera que el intersticio es el engrosado alrededor del bronquio de los vasos. Está bien. Va a venir otro y va a decir, tiene un patrón de dilatación vascular. Bueno, ya tenéis que saber qué es el vaso sanguíneo. En realidad todo se engloba en que tiene un patrón intersticial, como retículo nodulillar. Entonces, ustedes el primer diagnóstico que tienen que hacer es, hay líneas engrosadas que se entrecruzan, que forman puntos blancos. Se llama patrón intersticial, en forma genérica, pero que puede ser por el intersticio engrosado, tejido conectivo, por los vasos dilatados, arterias, venas y linfáticos, o por la pared bronquial engrosada. Punto. ¿No es alveolar? No. ¿No es del espacio aéreo? No. Es del sostén del espacio aéreo. Entonces, ¿no es un patrón alveolar? No. Aparte es distinto. El patrón alveolar era opacidades, confluentes, no eran líneas. ¿Es una atelectasia? No, era era la falta de aire en el alvéolo. Reducción de volumen, colapso, y al haber colapso se condensaba, no porque había aire, no porque había líquido, sino porque no había aire. Entonces, eso eran enfermedades alveolares. Entonces va a venir otro radiólogo y les va a decir, vamos a hablar de enfermedades alveolares o intersticiales. Cuando le diga alveolares, le está diciendo atelectasia o patrón alveolar típico. Y cuando le diga intersticial, le va a decir enfermedades vasculares del conectivo o de los bronquios. ¿Bien? ¿Se entiende el concepto? O sea que lo que puede ser confusa es la terminología, pero no confusa, porque nosotros vamos a hablar de patrón intersticial en forma genérica, y ustedes tienen que entender cuando escuchen a otros médicos en otras cátedras, que son distintos, que va a decir refuerzo de la trama intersticial peribroncovascular, refuerzo de la trama broncovascular, aumento de la trama broncovascular, aumento de la trama intersticial. Todo es esto, el intersticio. Y nadie tiene el microscopio. Nadie. Después yo les voy a dar algunos tips o consejos que pueden sugerir cuándo es linfático. ¿Cuándo? Sugerir. Porque claro, después lo vamos a ver, pero si ustedes tienen una cardiomegalia, un corazón grande el paciente, insuficiente, va a haber un éxtasis, el corazón no bombea. Normalmente la sangre va del pulmón al corazón y el corazón lo bombea. ¿Qué pasa si el corazón está insuficiente y no toma la sangre del pulmón para bombearla? ¿Y qué produce? Y una congestión, porque la sangre queda en el pulmón atrapada, porque el corazón no está chupando la sangre del pulmón para después enviarla.
¿Qué es lo que tiene que hacer? Tomar la sangre del pulmón para enviarla. El corazón está flojo, no toma la sangre del pulmón. El corazón está insuficiente, no toma la sangre del pulmón. ¿Qué pasa en el pulmón? Se acumula sangre. Entonces, ¿qué pasa? Hay una congestión vascular pulmonar. Y ahí, con la cardiomegalia, signos clínicos de insuficiencia cardíaca, dicen, hay un patrón intersticial que en realidad es vascular congestivo. Pero porque ustedes están viendo otros signos, no porque ustedes están haciendo microradiografía y viendo la dilatación de los vasos. ¿Correcto? Ustedes dicen, el paciente tiene una bronquitis viral porque tiene tos, porque tiene fiebre, porque tiene decaimiento, pero no están viendo el virus. Bueno, acá tienen el corazón grande, las arterias de los ilios engrosadas, dilatadas, congestivas, toda la trama reforzada, aumentada, el paciente con hinchazón de los tobillos, y dicen, es un patrón vascular. Ah, bueno, sí, claro, no es que vean los vasos, como el otro no ve el virus, estás deduciendo de un cuadro que el patrón intersticial es vascular. Está bien, es respetable, de hecho es la correcta semiología. Bueno, entonces, dado que no es diferenciable uno con otro, quedó el término de patrón intersticial, pero se debe tener en cuenta todos los subpatrones reales que engloba la terminología. O sea, cuando yo digo patrón intersticial, puede ser verdaderamente un engrosamiento del intersticio conectivo, puede ser dilatación vascular arterial o venosa, o puede ser engrosamiento de las paredes bronquiales. Entonces, si yo les pregunto, ¿quiénes son las enfermedades que me van a provocar un patrón intersticial? Y un engrosamiento del tejido conectivo. Y a ver, pensemos, un engrosamiento del tejido conectivo y una fibrosis pulmonar. Fibrosis es cicatriz. Cicatriz es colágeno. Colágeno es engrosamiento conectivo. Bien, como las cicatrices queloides. Eso es colágeno. Si yo le pongo colágeno al tejido conectivo porque está fibrosado, está cicatrizado, eso se llama cicatriz pulmonar, pero el término es fibrosis pulmonar y me va a dar un verdadero intersticial. Vascular, les di el ejemplo recién de insuficiencia cardíaca, y bronquial, una bronquitis severa, me va a dar también una trama más gruesa, porque la pared del bronquio está inflamada. Son subpatrones. Ahora, hay veces que vamos a encontrar nódulos intersticiales verdaderos, no por entrecruzamiento. Hay casos de formación de nódulos en el intersticio. Son nódulos redondeados, bien definidos y pequeños. Los motivos, ¿por qué son redondeados, bien definidos y pequeños? Porque están como encapsulados por el tejido intersticial. Al estar rodeados del conectivo intersticial, suelen tener un límite en el tamaño, una forma definida y no confluyen uno con otros. Paremos acá. Supongamos que yo les diga que hay enfermedades que producen nódulos en el intersticio, pero nódulos reales, no es el entrecruzamiento de mis dedos que forma un pseudo nódulo, ¿correcto? Un falso nódulo. No, no lo ven así, sino que está el nódulo bien formado. Está bien formado, es un nódulo real y se llama nódulo intersticial. Primero, al estar en el tejido conectivo, el nódulo crece en el tejido conectivo, entonces el tejido conectivo le forma como una cápsula. De hecho, le forma una cápsula. Así sea un nódulo maligno, pero le forma una cápsula el tejido conectivo. Al formarle una cápsula, tiene bordes bien definidos, o sea, acá termina, acá empieza. Porque al ser como encapsulado, es como que podemos determinar lo que es bien definido y mal definido. ¿Qué es lo que era mal definido? ¿Se acuerdan en el alvéolo? Muy afectado, moderadamente afectado, poco afectado, nada afectado. Entonces la transición es gradual, me cuesta decir dónde empieza, dónde termina, contorno difuminado.
Contorno preciso, acá empieza, acá termina. ¿Cuándo? Cuando hay una cápsula. La cápsula me dice, acá terminó. Para acá ya no está. ¿Cuál es la cápsula del nódulo intersticial? El tejido intersticial, el tejido conectivo que engloba al nódulo. Entonces son nódulos redondos, con forma definida, claritos, bien definidos. Y además son redondos, de contornos netos, porque tienen cápsula, o sea, redondos, de contornos netos, encapsulado, bien definido. Uno puede dibujar con un compás. Acá empieza y acá termina. Ese es el nódulo intersticial. Con un compás lo dibujan. No es como el alveolar. ¿Se acuerdan? El nódulo alveolar de contornos poco precisos, contornos algodonosos. Entonces ustedes ven una opacidad. Y dicen, mira, yo la opacidad nodular la veo de contornos poco precisos, me cuesta decir dónde empieza y dónde termina, no la veo redondeada, la veo como irregular, entonces no tiene un encapsulamiento, no tiene algo que la rodee, eso es alveolo. Además era confluente el alveolo, porque el saco alveolar acá comunica con el saco alveolar acá, comunica con este saco, comunica con este saco, entonces el alveolo condensado acá, el alveolo condensado acá, el alveolo tienden a confluir, a unirse. Y a veces dejan espacios aéreos redonditos que se llamaban alveologramas. Bien, acá no, acá hay un nódulo, acá está el nódulo, acá. Y acá hay otro, y no tienen por qué confluir, porque están en el intersticio. Es más, le va a costar unirlo porque hay tejido conectivo que lo separa. Tendría que agarrar yo y este nódulo unirlo con este. No es como el alveolo que tienden a confluir, a unirse, porque están intercomunicados. El intersticio son líneas conectivas. El nódulo acá se formó, acá nació, acá murió. Y acá va a estar. Y el de acá nació, acá está y acá murió. Por lo cual no son confluentes. Entonces, además son pequeños, otro tema. Son pequeños porque están en un tejido apretado. Imagínense que el nódulo se aloja acá y tiene resistencia para acá, resistencia para acá, resistencia para acá. Va a tender a crecer, pero en general va a tener que el mismo tejido conectivo que le forma la cápsula le hace resistencia a su crecimiento. Entonces, excepto que sea una metástasis, algo muy maligno, ahí sí va a crecer en el intersticio y va a comprimir al parénquima pulmonar acá, comprimir, siempre va a tender a ser redondeado y definido como encapsulado, aunque sea una metástasis. Viene una metástasis, un cáncer que se propagó por una arteria. La arteria venía por acá, y acá se alojaron las células tumorales. Empiezan a crecer y el tejido conectivo no las deja. Pero después el tejido conectivo como que la encapsula. ¿Y cómo es la metástasis? Es redondita, es bien definida, pero claro, ahí ya es grande. Pero excepto esos casos de nódulo intersticial verdadero, maligno, que muy expansivo, muy agresivo, como el cáncer, la mayoría de las enfermedades que forman nódulos intersticiales son pequeños, porque les cuesta crecer, porque tienen tejido conectivo alrededor. Entonces el típico nódulo intersticial es pequeño, Entonces, al estar rodeado de tejido conectivo suelen tener límite de tamaño, forma definida, no confluyen uno con otro, encapsulados, contornos bien definidos, no confluentes. ¿Bien? Entonces, ¿cómo diferencian el pseudonódulo de la trama intersticial que yo decía? El engrosamiento intersticial puede dar el retículo nodulillar, que eran pseudonódulos, por el entrecruzamiento de las líneas, o nódulos intersticiales verdaderos. El pseudonódulo es por entrecruzamiento, es muy pequeño. Son micronódulos, por eso se llama patrón retículo nodulillar. El nódulo intersticial es pequeño, pero claramente visible, individualizable. Y se llama al patrón, cuando tiene retículo y nódulo, retículo nodular o nodular intersticial, según predomine muchos nódulos
o el retículo lineal. O sea, que agregamos un cuarto subpatrón. Nosotros habíamos hablado el intersticio por engrosamiento del conectivo, fibrosis, por ejemplo. El intersticio, que en realidad es dilatación vascular, el patrón vascular, y el engrosamiento de la pared bronquial. Y habíamos dicho que todo esto daba líneas, estos tres. Y estas líneas dan entrecruzamientos. Y estos entrecruzamientos dan lo que se llaman reticular o retículo nodulillar, porque dan nodulillos por entrecruzamiento de líneas, superposición de líneas, y la superposición de líneas da falsos nodulillos. Y por otra parte, agregamos un cuarto patrón, el alojamiento de verdaderos nódulos intersticiales, que es el nódulo en el espacio intersticial, que puede acompañarse de un engrosamiento difuso del intersticio, se llama no retículo nodulillar, se llama retículo nodular o nódulos intersticiales. Eso depende. ¿Por qué? Porque si hay una afección, una enfermedad del intersticio que formó nódulo, tiene todo su derecho de engrosar el intersticio también. Entonces a veces retículo nodular o nódulos intersticiales. Es un cuarto patrón. Entonces tenemos 4 patrones. El retículo nodulillar, que es el retículo que forma pseudonódulo por engrosamiento conectivo, por dilatación vascular o por engrosamiento de la pared bronquial. Y un cuarto subpatrón sería el nódulo verdaderamente intersticial. Es un nódulo verdadero que puede ser nodular intersticial o retículo nodular. Fíjense, reticular, ustedes ven un engrosamiento lineal. Retículo nodulillar, el engrosamiento lineal es mucho más denso y forma falsos nódulos. Y el nódulo intersticial, que ustedes dicen, acá hay un nódulo, acá hay otro nódulo, acá hay otro nódulo, acá hay otro nódulo, y individualizo claramente uno de otro. Confluye, no. Este se separa de este, se separa de este, se separa de este, están en un country. Las casas están separadas 50 metros, una de otra. Cada nódulo tiene su propia vida. ¿Son redondeados? Sí, están rodeados de tejido conectivo. ¿Son de contornos bien definidos? Claro, tienen cápsula de tejido conectivo. ¿Son pequeños en general? Sí. En general son pequeños y uniformes, porque el tejido conectivo le hace resistencia, no los deja crecer. ¿Hay excepciones? ¿Hay nódulos intersticiales grandes? Sí, especialmente cuando hablamos de malignidad, de nódulos intersticiales porque una metástasis se alojó ahí. Pero salvo esos casos, la mayoría de las veces, incluso enfermedades malignas no tan agresivas, no llegan a dar un nódulo grande. Bien. ¿Por qué existe el patrón intersticial? Pensemos. Uno es por su componente. Dilatación venosa, por ejemplo, cuando hay insuficiencia cardíaca. Engrosamiento de las paredes bronquiales cuando hay bronquitis. Engrosamiento del intersticio cuando hay fibrosis, colágeno. Dilatación linfática cuando hay una obstrucción linfática, por ejemplo en un cáncer, que ustedes saben que el cáncer da metástasis en los ganglios. ¿Y los linfáticos dónde desembocan? En los ganglios. Y si los ganglios están taponados, ¿qué pasa con los linfáticos? Se dilatan. Hay una congestión linfática. Simple. Entonces, tiene que haber un patrón intersticial, claro, puede ser por todo esto. Al ser el único lugar donde hay circulación de sangre en pulmón, porque recuerden que el resto del pulmón es todo aéreo, muchas metástasis, ¿a dónde van a ir? ¿Que llegan por sangre? ¿Al alveolo? No. Si el alveolo tiene aire, el que tiene las metástasis que viajan por los linfáticos, las metástasis que viajan por los vasos sanguíneos, van a llegar al intersticio. Bien, entonces muchas metástasis. Enfermedades inmunológicas, ya sea mediadas por anticuerpos o linfocitos que están en sangre, porque toman como primer zona de choque el intersticio, es algo lógico. Si yo les digo que hay una enfermedad autoinmune, significa que el sistema de defensa del paciente lo agrede a él mismo. ¿Y cuál es el sistema de defensa del paciente? Los anticuerpos. Bien, ¿y cuáles son las células que producen los anticuerpos? Los linfocitos. Los linfocitos.
los glóbulos blancos. ¿Y dónde están los glóbulos blancos? ¿Y dónde están los anticuerpos? En la sangre. ¿Y dónde está la sangre en el pulmón? En el intersticio. Y si la sangre es la que misma se pone en contra del paciente, la sangre tiene los elementos que agreden al paciente. ¿Qué van a agredir primero, el alveolo o el intersticio? El intersticio. ¿Pueden agredir al alveolo? Sí, pero primero al intersticio. Entonces yo puedo tener un patrón intersticial por enfermedades inmunológicas, autoinmunes, que agreden a sí mismo. Puedo tener un patrón intersticial por metástasis, porque ¿por dónde va la célula tumoral? Por los vasos sanguíneos. ¿Por dónde van los vasos sanguíneos? Por el intersticio. O por los linfáticos va la célula tumoral. ¿Y dónde están los linfáticos? En el intersticio. Entonces, además de sus propios componentes, es decir, patrón intersticial por engrosamiento de la pared bronquial, patrón intersticial por dilatación vascular, patrón intersticial por aumento del tejido conectivo, o sea, dije, patrón intersticial por dilatación vascular, insuficiencia cardíaca, patrón intersticial por dilatación linfática, obstrucción linfática en un ganglio lejos, patrón intersticial por engrosamiento conectivo, fibrosis pulmonar, una tuberculosis crónica que llevó a la fibrosis pulmonar. Puedo tener un paciente con patrón intersticial porque llegaron células extrañas, metástasis. Puedo tener un patrón intersticial porque la sangre, que el intersticio lleva la sangre, es una enfermedad autoinmune y los glóbulos blancos, los anticuerpos, atacan primero al intersticio. Entonces tengo un engrosamiento intersticial, enfermedades autoinmunes. Y después tenemos el edema. El edema es la acumulación de líquido extravascular. Eso es edema. Edema es plasma, parte de la sangre, líquido, agua, fuera del espacio vascular. Y bueno, ¿dónde va a estar el edema? Primero en el intersticio, porque ¿por dónde van los vasos sanguíneos? En el intersticio. Y también el edema del intersticio en las neumonitis virales atípicas. ¿Por qué? Porque las neumonías virales, los virus, son proteínas. Son proteínas. ¿Correcto? Lo que pasa es que además tienen, después lo van a ver en microbiología, pero para no complicarles la vida, los virus tienen una semivida, llamémosle así, porque por sí solos no pueden vivir. Es distinto a la bacteria. La bacteria puede estar acá, en esto, puede estar, pero el virus no, el virus necesita un huésped, el ser humano o el animal, ¿correcto? Tiene un tiempo muy acotado de vida, muy limitado cuando salió de su huésped, no como la bacteria. Bien, pero el virus está conformado por ese microbio semivivo que necesita de un huésped, está formado por una proteína. Y ustedes dicen, ¿pero qué tiene el virus que daña al organismo? ¿Tiene una boca que va...? No. Lo que pasa es que al ser una proteína extraña, el sistema inmunológico lo ataca. Y no solo ataca al virus, sino que ataca al tejido que está al lado. ¿Y el virus cómo llega? Y el virus llega por vía aérea, viene por el bronquio, ¿correcto? ¿Y por dónde va el bronquio? Va por el intersticio. Pero además, la sangre que lleva los anticuerpos, los glóbulos blancos que van a destruir al virus, que vamos a destruir al virus, vamos a matar al virus, ¿por dónde van los glóbulos blancos? Y por el intersticio. Y cuando se produce todo ese ataque al virus, que también ataca a nuestro organismo, ¿a qué ataca? Al intersticio en primer lugar. Entonces las neumonías virales producen un patrón intersticial distinto de las neumonías típicas que eran alveolares. Y se llaman estas neumonías virales intersticiales neumonitis. Neumonitis. También las atípicas porque hay un grupo de bacterias que se comportan más como una enfermedad viral
como una enfermedad viral, porque no son tan agresivas en sí, sino muy antigénicas. Generan mucha alergia. Bacterias que más que agresivas por ellas mismas, generan mucha reacción inmunológica, que hace que el organismo genere muchos anticuerpos, muchos glóbulos blancos, y los anticuerpos traten de destruir a esa bacteria que en definitiva era no tan mala. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por dónde van los anticuerpos? Por los vasos sanguíneos. ¿Por dónde van los vasos sanguíneos? Por el intersticio. ¿A dónde se produce el conflicto? En el intersticio. Entonces también ese grupo de bacterias, a pesar de no ser viral, produce una neumonía, pero como no es típica, se llama neumonía atípica. Entonces, las neumonías intersticiales son más productos de una autoagresión del sistema inmunológico que de la virulencia de quien nos ataca. Y ahí en esas neumonías intersticiales están el grupo de virales y algunas bacterias que generan una reacción inmunológica especial y que generan algo parecido al virus a pesar de ser bacteria y se llama neumonía bacteriana atípica. Atípica, porque la típica de la bacteriana es que la bacteria sea propiamente, llegue al espacio alveolar, prolifere, sea un ser vivo que produce proliferación, agrede, destruye, necrosa, mata células. No es el caso del virus. La mayor destrucción la produce nuestro sistema inmunológico. Y la virulencia del virus está dada no porque el virus agrede más, sino porque si resiste a nuestra agresión, nuestro sistema inmunológico lo sigue atacando. Entonces, en vez de atacarlo 10 días, lo ataca 20, 30, 40, 50, y nuestro sistema inmunológico se comió el pulmón. Porque el virus fue resistente al sistema inmunológico. No porque que el virus va con una boquita comiendo. Entonces, en el intersticio también tenemos la neumonitis viral y las bacterianas atípicas. Entonces, si yo les digo cuáles son las causas de patrón intersticial, la pueden razonar. Fibrosis pulmonar, o sea, aumento del colágeno del intersticio, del tejido conectivo. Acá entran las neumoconiosis. Neumoconiosis, para que no se asusten, son un grupo de enfermedades que entran mucho agente químico tóxico. El carbón es el pulmón del minero, ¿bien? O sea, del que respira aire viciado y genera a la larga, por mucho tiempo, cicatrices pulmonares. Y genera esa cicatriz pulmonar que la forma, el engrosamiento del tejido conectivo. Y la otra causa de fibrosis pulmonar es la tuberculosis. La tuberculosis es bacteriana. La tuberculosis no se puede poner ni en las atípicas, porque las atípicas producen un patrón netamente intersticial, ni en las típicas. Recuerden que cuando hablamos de neumonía típica, afectaba lóbulos inferiores y era alveolar, y la tuberculosis afecta alveolarmente lóbulos superiores. Pero hay otra diferencia. La tuberculosis se disemina por sangre. En vez de la neumonía por bronquio, ¿se acuerdan cuando hablamos de neumonía? Yo les decía única neumonía, múltiple bronconeumonía. ¿Por qué? Porque las bacterianas típicas usan el bronquio como vía de diseminación y producen el patrón parcheado múltiple. Patrón alveolar acá, alveolar acá, alveolar acá, alveolar acá, alveolar acá, y decíamos, este patrón alveolar corresponde a una bronconeumonía. La tuberculosis es una neumonía bacteriana que en vez de afectar al lóbulo inferior, afecta al lóbulo superior. ¿Da patrón alveolar? Sí, o sea que no es una atípica. Es típica en el sentido que da alveolar, pero más superior y no inferior, y en ese sentido sería atípica. Y la otra característica que la tuberculosis, en vez de diseminarse por los bronquios, puede hacerlo. Puede haber una bronconeumonía tuberculosa, pero es más común que lo haga por vía sanguínea. Y si lo hace por vía sanguínea la diseminación, ¿a dónde va a ir? Al intersticio. ¿Y qué termina dando la tuberculosis crónica en el intersticio? Una fibrosis pulmonar. Pero antes dan nodulillos en el intersticio. Nodulillos intersticiales. Porque estaba el lóbulo superior derecho afectado por tuberculosis, se diseminó por los vasos sanguíneos,
Entró al intersticio de todo lado y formó nódulos intersticiales, redondito, chiquitito, bien definido, encapsulado. Se llama tuberculosis miliar. Miliar, por el grano de mijo comparado. Y después esa tuberculosis miliar, ¿qué me está diciendo? Y que enfermó al intersticio. ¿Y qué hay después? Una reacción cicatrizal. ¿Y en qué termina? En fibrosis pulmonar. Y eso es patrón intersticial, todo, la tuberculosis con fibrosis pulmonar, la tuberculosis con patrón nodular miliar, el pulmón del minero con fibrosis pulmonar, y va a afectar, va a aumentar el tejido conectivo peribroncovascular. La insuficiencia cardíaca también es causa de un patrón intersticial porque dilata los vasos sanguíneos, ya lo expliqué. Los cuadros bronquiales severos dan un patrón intersticial más que todo en los niños. En los adultos es poco notorio porque tiene que ser mucho el espesor bronquial para que me dé un patrón intersticial, pero puede darlo. Una dilatación linfática o una ocupación linfática, un engrosamiento por cáncer, por células cancerígenas. ¿Y dónde están los linfáticos? En el intersticio. Las metástasis, ya expliqué, llegan por los vasos sanguíneos y se alojan y dan nódulos en el intersticio. Esas dan un patrón más retículo nodular verdadero. Lo mismo que la tuberculosis miliar, retículo nodular verdadero. La fibrosis da un retículo nodulillar, los nodulillos por entrecruzamiento. La insuficiencia cardíaca va reticular porque es vaso sanguíneo o retículo nodulillar por entrecruzamiento, falsos nódulos. Lo mismo que los cuadros bronquiales severos. Engrosamientos inflamatorios del tejido conectivo, cuando nuestro organismo ataca al tejido conectivo, las enfermedades inmunológicas o llamadas enfermedades del tejido conectivo, donde nuestro sistema de defensa, sin infecciones y sin nada, agrede al tejido conectivo en cualquier lugar de la economía humana, entre ellos el tejido conectivo del pulmón. Entonces, ¿qué produce? Un engrosamiento del intersticio y da un patrón reticular o retículo nodulillar. La de enfermedades infecciosas, virales, porque el virus genera una reacción autoinmune. ¿Y dónde van los anticuerpos? En el intersticio. ¿Dónde van los glóbulos blancos? En el intersticio. Y nos atacan a nosotros. ¿Y qué engruesan? El intersticio. Y también aquellas bacterias que sin ser muy agresivas sí producen una reacción de defensa en contra nuestro, engrosando al intersticio. Entonces ustedes no tienen que saber de memoria esto, ustedes tienen que razonar. Si yo les digo cuál es la causa de un patrón intersticial, fibrosis pulmonar, porque hay tejido conectivo, insuficiencia cardíaca, porque hay vasos sanguíneos, cuadros bronquiales severos, porque hay pared bronquial, linfangitis carcinomatosa, porque hay vasos linfáticos, metástasis, porque llegan ahí porque hay vasos sanguíneos, engrosamientos inflamatorios del tejido conectivo, del intersticio, por enfermedades que agreden a nuestro propio sistema de tejido conectivo, que se llaman enfermedades inmunológicas o autoinmunes o enfermedades del tejido conectivo. ¿Por qué? Porque agreden específicamente al tejido conectivo. Y algunas infecciones que generan reacciones inmunológicas, las virales y algunas bacterianas. Bien, y esas son las causas más importantes de estos patrones lineales, reticulares o de entrecruzamiento, retículos nodulillares o de nodulillos pero encapsulados, que no confluyen, nódulos intersticiales. Entonces hablábamos de retículo nodulillar o de nódulos intersticiales o de reticular pura, porque a veces se ve el retículo y no se entrecruza tanto como para generar nodulillos al ojo humano. Por eso las virales son en parte autoinmunes, las bacterianas cuando simulan ser virales. La tuberculosis aprovecha el intersticio para diseminarse en forma miliar, como las bronconeumonías son bacterias que aprovechan el bronquio para diseminarse. O sea, ya lo expliqué que las neumonías típicas aprovechan el bronquio y dan bronconeumonía, patrón alveolar, parchado. La tuberculosis da un patrón de condensación alveolar, pero después cuando se disemina, en vez de usar el bronquio, usa los vasos sanguíneos. Y los vasos sanguíneos dan lugar a nodulillos, ¿a dónde? En el intersticio, se llama TBC miliar, tuberculosis miliar. ¿Y después qué va a hacer? Y va a haber una cicatrización cuando se cura, pero va a haber una fibrosis
Y eso también da como un colágeno, como un queloide, una cicatriz queloide en toda la trama intersticial. Da un engrosamiento reticular, un queloide múltiple. El pulmón no sirve cuando llegamos a la etapa de fibrosis pulmonar. No sirve porque al engrosarse el intersticio, al estar engrosado el conectivo, hace que se incomunique el vaso sanguíneo con el alveolo. ¿Qué intercambio hay de oxígeno de un lado a otro? Si el tejido conectivo está, hace que el vaso sanguíneo esté en una esquina y el alveolo está en la otra esquina. Bueno, esto que hemos hablado son las bases del patrón intersticial y tienen que saber, en resumen, ¿qué es un patrón intersticial? ¿Por qué se llama intersticial? Pero los subpatrones. El intersticio propiamente dicho, el vascular, el bronquial, que todos ellos van de un patrón reticular o retículo nodulillar de pseudonódulo, y después de un cuarto patrón que es el nodular verdadero, que es el nódulo intersticial, que es cuando la enfermedad provoca un nódulo verdadero, que en general son nódulos chiquititos. Pueden ser de infección, como son la tuberculosis, son miliares, se llaman miliares por los granos de mijo, muy chiquititos, pero también pueden ser más grandes, como son las metástasis. Hay cánceres que dan, por ejemplo, metástasis y nodulitos intersticiales chiquititos, como el cáncer folicular de tiroides, porque es poco agresivo, que incluso uno ve la radiografía y ve muchos nódulos intersticiales, muchos nódulos intersticiales, y el paciente tiene un cáncer de tiroides y suele vivir 15, 20 años sin problema, porque lo que se ha visto también que en esos nodulitos intersticiales de cánceres poco agresivos hay una buena simbiosis entre el ser humano y el cáncer que hace que viva muchos años. O sea que si el paciente tiene 70 años, déjenlo, porque puede vivir hasta los 85 o 90 y no hacerle una quimioterapia que lo va a terminar matando antes o haciéndole perder estándar de vida. Entonces es interesante conocer que hay nódulos intersticiales y por qué llegó ahí el nódulo intersticial y a qué puede deberse. Es apasionante. Bien, obviamente no van a confundir líneas ni con patrón de condensación alveolar, ni con patrón de condensación atelectásica y disminución del volumen. Estas son líneas. Líneas y líneas. Ese es el intersticio. Retículo nodulillar. Y después lo que pueden ver, nodulillos intersticiales, pero tampoco se confunden ni con el patrón alveolar ni con el patrón de atelectasia. Así que no pueden tener muchas confusiones en la cabeza cuando ustedes dicen: yo estudié patrón alveolar y es esto, yo estudié patrón de atelectasia y es esto, yo estudié un patrón intersticial y es reticular, retículo nodulillar o nodulillos intersticiales, que son chiquitos, redondos, bien definidos, no confluentes. No tiene nada que ver con el nódulo alveolar. Confluentes de contornos poco definidos y que tienden a formar una opacidad más homogénea. Entonces ustedes ya saben, cuando yo les pongo una radiografía o una tomografía, porque es la misma imagen, nada más que una da más, la tomografía da la radiología mejor dada, más clara. Y ustedes ya saben decir, bueno, aunque sea que es un retículo, ¿qué es un retículo nodulillo? ¿O qué es un nodulillo intersticial múltiple? Y después empezarán a decir todas las posibilidades de acuerdo a razonar lo que yo les dije que ocupaba el intersticio. Y razonando van a decir, y después muy distinta a la clínica. Cuando ustedes ya dijeron que hay un patrón intersticial, un paciente con insuficiencia cardíaca no es lo mismo que uno con una tuberculosis, o que un minero que trabaja en una mina, o que tiene un paciente con un cuadro bronquial severo, o que tiene una enfermedad cancerígena y que aparece metástasis y ha perdido 40 kilos de peso previamente. O sea, que si ya ustedes hacen el diagnóstico de patrón intersticial y hacen una asociación inteligente con la clínica, pueden empezar a apuntar a un diagnóstico bastante preciso, con una simple radiografía bien leída, no de memoria. Bueno, vamos a hablar y mostrar intersticios, después imágenes, por supuesto, y vamos a hacer ejercicios para que ustedes aprendan a identificar. Pero esto era como la introducción al patrón intersticial. Muchísimas gracias.